La Ley de la Memoria Democrática, aprobada por el Gobierno de España en octubre de 2022, beneficia a personas cuyos padres o abuelos son españoles a poder acogerse a la ciudadanía española. Pero hay requisitos y es importante saber lo que debe presentar porque, de no ser así, perdería los trámites. Y ahora le damos la bienvenida a la vicecónsul de España en Miami, Sofía Ruiz del Árbol. Vicecónsul, bienvenida al Punto Florida. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Millones de gracias, Ambrosio, por tenerme aquí y darme la posibilidad de poder hablar con vosotros sobre este tema tan importante. Muchas gracias a usted, vicecónsul. Es un placer, un honor que esté aquí en el programa. Si me lo permite, la primera pregunta que tengo para usted es: ¿quiénes se pueden beneficiar de la Ley de la Memoria Democrática? Bueno, la Ley de la Memoria Democrática, también conocida como Ley de Nietos, fue aprobada por el Gobierno español en 2022 y prevé varios supuestos. Los más conocidos son el supuesto 1 y el 3. El 1 dice que pueden solicitar la nacionalidad española aquellos cuyo padre, madre, abuelo o abuela sea o hubiese sido español de origen. Y el supuesto número 3 es de aquellas personas que eran mayores de edad en el momento que sus padres se hicieron españoles por la anterior ley, la Ley de la Memoria Histórica, que no sé si recuerdas fue de 2007 a 2011. Sí, cómo no, cómo no. Usted hizo mención ahí de padres o abuelos. Mi pregunta es la siguiente ahora. Si, digamos, un cubano, el padre es ciudadano español pero nacido en Cuba y el abuelo es el que es español, esa persona no puede acogerse a la ciudadanía a través del padre porque el padre nació en Cuba y se hizo español por el abuelo. Tiene que ser directamente con el abuelo porque fue el abuelo quien nació en Cuba. La ley dice cuyo padre, madre, abuelo o abuela fueran originariamente españoles. En este caso, si el abuelo nació en España, lo más fácil es solicitar la nacionalidad a través del abuelo. Pero también puede ser que el padre nacido en Cuba fuera español de origen también, porque el abuelo no perdiera la nacionalidad y se la transmitiera. Cada caso es diferente, pero si uno tiene un abuelo español, lo más fácil es hacerse por el abuelo, lo más simple, sin duda. ¿Y cuáles son los documentos requeridos para estos trámites? Bueno, esto va a depender de la situación concreta de cada uno, pero en general hay una serie de documentos básicos para todos los casos. Yo les invito a que entren en la página web del consulado. Hay una entrada, un enlace que se llama Ley de Nietos, Ley de la Memoria Democrática, y allí explica los diferentes requisitos. Básicamente hay que rellenar un anexo con los datos y una declaración de datos con los datos de los padres. ¿Y qué documentos hay que presentar? Hay que presentar los originales de los certificados de nacimiento dependiendo de cuál sea tu antepasado. Si tu abuelo nació en España, pues la partida de nacimiento del abuelo española, o la partida de bautismo en caso de no existir una partida de nacimiento, porque hay veces que nacieron a principios de siglo y en ese momento no había registro civil o no se registraban todos los nacimientos. Luego, a continuación, la partida de nacimiento del descendiente del abuelo, es decir, el padre o la madre del solicitante. En este caso, por ejemplo, si estamos hablando de alguien nacido en Cuba, y al ser un documento cubano tiene que estar apostillado por el MINREX, esto es muy importante. Y luego la partida de nacimiento del solicitante. Por ejemplo, si nació en Cuba, también apostillada por el MINREX. Si nació en Miami, tiene que estar apostillada por la autoridad norteamericana. En todo caso, esto es lo que nosotros pedimos en Miami, pero hay que tener en cuenta que Miami es un consulado de tránsito. Por ejemplo, si un ciudadano que nació en Cuba viene a solicitar la nacionalidad, podrá solicitarla, pero nosotros tenemos que enviar todo su expediente al Consulado General de España en La Habana. Y el Consulado General de España en La Habana además pide otros requisitos. En ese caso, si uno nació fuera de Florida, Georgia o Carolina del Sur, que es nuestra demarcación consular, tiene también que ver que a lo mejor se le van a requerir otros documentos. Así que algo que usted aquí ha dicho y me ha llamado la atención es que tienen que ser las originales, no puede ser copia del certificado de nacimiento del abuelo que nació en España, digamos. No, no puede ser copia, tiene que ser original. Algo que nos preguntan mucho, una misma familia, por ejemplo, que tiene solo un original, si puede utilizar el mismo original,
Y sí, sí se puede utilizar el mismo original, lo que hay que hacer es traer el original y una copia. Nosotros la compulsamos, es decir, ponemos que es un visto original y le devolvemos el certificado original para que otro miembro de la familia pueda utilizarlo. Ya que la tengo aquí, tengo que aprovechar este momento y gracias por estar en el programa. Se dicen muchas cosas en las redes, como por ejemplo, hay que tener el documento del barco en que vino el abuelo de España a Cuba, en este caso con los cubanos, y porque esto aplica a otras nacionalidades también que puedan hacer estos trámites. ¿Necesita alguien lo del documento en el barco que vino el abuelo de España o aquí lo importante es el certificado de nacimiento o de bautismo del abuelo? Sí, Ambrosio, muchas gracias por hacerme esta pregunta, muy buena pregunta, porque efectivamente hay mucha información falsa circulando por las redes. Yo pido a todo el mundo que por favor se dirija al consulado, que lea la página web, si tiene alguna duda, pregunte por escrito, nosotros respondemos siempre o luego cuando vengan a la cita también les ayudamos y les guiamos. Efectivamente, no se necesita el documento del barco para nada, solamente se necesitan los certificados de nacimiento y en ocasiones también se pide el estatus que tenían los padres cuando nació el hijo, por ejemplo, si los padres estaban casados, pues el certificado de matrimonio, si estaban separados, el certificado de divorcio, pero en ningún caso se va a pedir nada semejante a lo del barco. Claro, o el tipo de entrada cuando llegó en este caso a Cuba. No, lo que se necesita es el certificado de nacimiento. Gracias por esa respuesta. Ahora, ¿qué sucede, vicecónsul, en el caso de los cubanos que están aquí en Estados Unidos, viven aquí en Miami de forma legal, pero todavía no tienen un estatus migratorio definido? ¿Pueden hacer la solicitud también? Sí, mil gracias también por esa pregunta. Hay una serie de preguntas que nos hacen muy a menudo también porque hay mucha desinformación. Cualquier ciudadano cubano de cualquier otra nacionalidad cuyo padre, madre, abuelo o abuela fueran originalmente españoles que residan en Florida, Georgia o Carolina del Sur pueden venir al consulado a solicitar la nacionalidad independientemente de su estatus migratorio. ¿Cómo comprobamos nosotros su residencia? A través de cualquier documento oficial, por ejemplo, el pago de la luz o la matriculación en una universidad, algo que demuestre que efectivamente residen aquí, algo oficial. Pero no hace falta que tenga ningún estatus migratorio, incluso una persona que acaba de llegar y es ilegal también lo puede presentar. Y en relación a hacer esta solicitud, se debe hacer, si usted tiene alguna pregunta para el consulado, hacerla online, o sea, a través de correo electrónicos, porque no se dan cita en el consulado. ¿Cómo funciona? Claro, mira, Ambrosio, esta ley de la memoria democrática es tan fácil solicitar la nacionalidad española que hemos tenido una gran demanda y lamentablemente no podemos dar atención telefónica y tampoco podemos dar citas para información porque además consideramos que lo descrito en la página web está explicado de una forma muy clara. En caso de que no se entienda, sí les pedimos por favor que se dirijan al consulado a través del correo electrónico y se les intentará explicar. No sé, Ambrosio, si me permites que explique, porque hay una serie de preguntas que siempre nos preguntan y me gustaría aprovechar para aclararlas, ¿no? Las tengo Adelante, aquí anotadas. El procedimiento para pedir citas está en la web claramente especificado y por favor desde aquí mandar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que en octubre de 2024 acaba el plazo de la ley, pero también hay prevista la ampliación de la ley por un año más, que en principio si no pasa nada será así, y yo no puedo poner la mano en el fuego, pero estoy casi convencida. Pero en todo caso, nadie se va a quedar sin solicitar la nacionalidad. Yo me comprometo personalmente a abrir el consulado, aunque sea los fines de semana, para que todo el mundo pueda presentar la solicitud. Pero mientras tanto tenemos un orden y un procedimiento que tenemos que respetar para que los expedientes estén lo más completos posible, de forma que cuando lleguen, por ejemplo, a La Habana, solamente tengan que registrar, porque imagínate, Ambrosio, que uno manda un expediente a La Habana y La Habana te lo tira para atrás porque falta un papel. Pues eso retrasa mucho el proceso y, claro, de los solicitantes primeros, luego dependen los hijos mayores de edad. Una vez que el solicitante ya sea español, también pueden pedir la nacionalidad a través de esta ley y los hijos menores de edad también. Entonces, lo importante es que los solicitantes principales se hagan españoles lo antes posible, ¿no?
Entonces, nos preguntan también si hay que renunciar a la nacionalidad anterior. Muchos ciudadanos, por ejemplo, cubanos o argentinos, mexicanos, que ya son americanos, no solicitan la nacionalidad española por miedo a perder la nacionalidad americana que han adquirido aquí. No se exige la renuncia de nada. Esta nacionalidad es para sumar. Uno suma la nacionalidad, no le resta. También preguntan mucho si los trámites... una pregunta que me sorprendió era que a partir de 2024 los trámites son gratuitos. No, los trámites son gratuitos siempre. Presentar la solicitud de la nacionalidad es absolutamente gratuito, igual que el resto de los trámites. Desde aquí sí que quiero pedir, por favor, paciencia. Estamos haciendo un gran esfuerzo para hacer español al mayor número de personas posible en el menor número de tiempo. Yo garantizo que nadie que quiera presentar la solicitud se va a quedar sin presentarla. Lo único, pues paciencia a la hora de pedir citas y paciencia a la hora de esperar la resolución de los expedientes. Así que son muy buenas noticias, sí. Quiero darle las gracias a la vicecónsul general de España aquí en Miami, Sofía Ruiz del Árbol, por haber estado acá en Al Punto, Florida, y haberle dado a la comunidad toda esa información valiosísima. Que tenga buen día. Gracias. Muchísimas